Te doy mi ternura, acógela, recíbela en ti. Estimados amigos, cuando vayamos a celebrar la Eucaristía este domingo, este fin de semana, nos vamos a encontrar con el Evangelio de San Marcos, en el que Jesús, después de estar con sus discípulos en una barca, llega el momento de atardecer y les dice: vamos al otro lado, vamos al atardecer, vamos juntos en la barca. Y allí es donde se produce, pues dice que estaban en la barca y se produce una tormenta muy fuerte, donde parece que el Señor se duerme, está dormido, y los discípulos se asustan, puesto que el agua entraba ya en la barca, y estaban a punto, según ellos, a punto de zozobrar, y se asustan. Y cuando le gritan: maestro, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Bien, este texto del Evangelio sin duda lo hemos escuchado y hemos leído muchas veces, pero yo creo que es un texto que es muy de actualidad por las circunstancias y situación social que estamos viviendo en el mundo, en concreto, pues, ¿por qué no?, en nuestra patria, en nuestra España. ¿Qué encontramos? En primer lugar, al atardecer. Quiere decir al atardecer que ya la luz se ha ido, lo que van a quedar son las penumbras, queda la noche, queda la oscuridad. Y van al otro lado del lago. Y ahí es donde se produce la zozobra y se produce el miedo, puesto que las olas amenazan a la barca. Y es donde se produce ese diálogo: pero no estoy yo con vosotros, dice Jesús a sus discípulos. Si estoy yo con vosotros, ¿es que acaso, pregunto, no tenían fe los discípulos? Yo creo que tenían fe en Jesús, se fiaban de Jesús, pero es que estaba dormido. Pero es que él no se daba cuenta, según ellos, del oleaje. Es que ellos eran conscientes de que se podían hundir, se podían ahogar, y Jesús estaba con las manos cruzadas, Jesús estaba dormido. Y es lo que le echan en cara a Jesús: que estás dormido y no te enteras, no nos ayudas, no te importa que perezcamos. Bien, Jesús les echa en cara su falta de fe. Incluso parece que dice el Evangelio que se extraña de su falta de fe. Bien, este es el hecho, esta es la realidad. Para nosotros, cristianos del siglo XXI, aquí y ahora, nosotros estamos en el atardecer del día, donde la luz parece que se ha ido, y lo que domina son las tinieblas, la oscuridad. La Iglesia está pasando en este momento de la historia una zozobra. Muchos católicos, muchos cristianos estamos muchas veces como asustadizos. Creemos y tenemos fe en Jesús, sin duda. Yo creo que tú tienes fe en Jesús, sin duda. Pero, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Señor, ¿no te importa la Iglesia? Señor, ¿no te importa el mundo? Señor, ¿pero por qué permites esto? Al atardecer, en la oscuridad. Y mirad, no se trata de cambiar de barco, ni se trata de quedarnos en la orilla, se trata de estar donde estamos, en el medio del mundo, en medio del oleaje, en medio de las circunstancias, en el mundo de la situación social en la que vivimos. Porque Jesús está con nosotros, y le decimos eso, como los discípulos: ¿no te importa que nos hundamos? Seguramente tú te has quejado muchas veces: Señor, ¿no te importa tu Iglesia? Señor, ¿no te importa que nos falten vocaciones? Señor, ¿no te importa tantos casos y situaciones de tristeza y de pecado en tu Iglesia? ¿No te importa la persecución de tus hijos y de la parte de la Iglesia? Señor, ¿no te importa la situación en la que vive la Iglesia actualmente? ¿Qué es la solución? Pues la solución es, primero, que hay la cuenta de que Jesús está con nosotros. Y si está con nosotros, no tememos nada, porque en la barca está Él. En la barca de Pedro, que es la Iglesia, está Él. Y si estamos unidos a Él, no nos hundimos. Podremos pasarlo más o menos bien o mal. Podremos a veces tragar mucha agua salada. Podremos experimentar la crisis. Podremos experimentar muchas veces el dolor y la incertidumbre. Pero lo importante es: ¿pero tú estás con Jesús? ¿Tú y yo estamos con Jesús? La Iglesia de verdad vive de Jesús, se apoya en Jesús. Profundizamos en la oración es el trato personal con Jesús. De modo que si a veces entramos en zozobra, agárrate a Jesús. No dejes de celebrar la Eucaristía, comulga con frecuencia, reconoce tus fallos, sé valiente. No se trata de escondernos e irnos a la orilla, allí bien guardaditos. No, en medio del mundo, en el mundo real que nos ha tocado vivir. Y fijaos que dice Jesús, no dice Jesús: id a la orilla. No, dice: vamos a la orilla, vamos al otro lado. Es decir, Jesús va con sus discípulos. Esto también es importante que no lo olvidemos. Jesús no nos dice: sed buenos, tened paciencia, no olvidéis que yo os quiero mucho, yo estoy con vosotros, ¿verdad?, pues de lejos. No, Jesús está con nosotros, Jesús está en medio de la barca, Jesús es el piloto, el guía de la barca.
y aunque parezca que está dormido, es el que guía a la Iglesia en medio de esta sociedad que nos ha tocado vivir. De modo que yo os diría desde Altea una vez más, ánimo, estimados hermanos. La Iglesia es la que es y en las circunstancias que nos ha tocado vivir. El mundo es el que nos ha tocado vivir. Y este mundo en el que hemos de evangelizar. Y en este mundo vive y habita la Iglesia de Jesús, que somos tú y yo. Y en este mundo, en este mar, hay mucho oleaje. Y la Iglesia, como la barca, parece que se va a hundir. Parece que nos faltan muchas situaciones de certidumbre. Pero Jesús está con nosotros, no tengáis miedo. Las puertas del infierno no prevalecerán nunca contra la Iglesia. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. De modo que cada uno piense en los oleajes de su vida. Los tuyos personales, los de tu familia, los de tu parroquia, los de tu comunidad, los de la Iglesia universal. Si está Cristo conmigo y está Cristo con nosotros, ¿temer de qué? Bueno, pues afrontemos cada día, cada momento, con la ayuda de Jesús, como mejor sepamos, pero sepamos que Jesús nos lleva de la mano y Jesús es el que nos guía en medio de las olas y el oleaje de este mundo que nos ha tocado vivir hasta que nos lleve a buen puerto. Amigos, desde Altea, un pueblo marino, un pueblo pesquero, un pueblo donde muchos de sus habitantes saben de lo que es el mar embravecido, yo os digo, no tengamos miedo a las olas embravecidas del mundo que parece que van contra la Iglesia para aniquilarla, para hundirla. Si está Cristo con nosotros y nosotros estamos unidos a Él, ánimo. La Iglesia durará hasta el fin del mundo, porque Cristo está con ella, Cristo permanece con ella, Cristo está contigo y está conmigo. Un abrazo fuerte desde Altea, feliz domingo. Recibid mi espíritu, mi espíritu. Recibid mi espíritu, mi espíritu.